Iglesia, que el Señor te bendiga, te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día miércoles. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios como lo hacemos en cada una de nuestras reuniones. Espero que estés orando, que estés buscando, que te estés preparando, porque si mirás para afuera, lo que vas a ver, si conocés la palabra de Dios, es de que estamos prácticamente viviendo esas señales finales que anuncian de que Cristo viene. Así que hoy te aliento, te animo a que busques de Dios. Cosa que si Él viene, que va a venir, porque Dios no miente, Dios prometió que vuelve por nosotros, cuando Él vuelva realmente te haya velando y orando, preparándote, santificando tu vida, lavando tus vestiduras, ordenando cada una de esas áreas que debes ordenar, para que cuando Él venga, como te dije recién, pueda ser tenido por digno de irte con Él. Amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema necesario para la iglesia, que lo titulé Un gigante escondido, así que te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 14, Números 14, verso 9. Hoy vamos a hablar sobre esos gigantes que no son físicos, no son visibles a los ojos, pero que son reales, existen y atentan en contra de la vida del cristiano, ¿sí? Son gigantes reales que están en el corazón, ¿sí? Hoy vamos a ver a través de la historia que vamos a leer en el libro de Números, esta realidad, ¿sí? Así que Números 14, verso 9. Números 14, verso 9. Dice así: Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Bueno, ¿qué es esto que estamos leyendo? Bueno, este es el veredicto, vamos a decir así, o las palabras que salieron de la boca de Josué y de Caleb. ¿Quién era Josué y Caleb? Eran dos de los espías, no de los testigos, que conformaban en total un grupo de 12, seleccionado por Moisés, por mandato de Dios, para ir a reconocer la tierra que Dios les iba a entregar al pueblo de Dios. Si ustedes van un capítulo más atrás, en el capítulo 13, versículo 2, van a ver que Dios le dice a Moisés lo siguiente: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y si dice Dios, yo doy, quiere decir de que Dios iba a dar. Ahora, después surgen todo un montón de cosas que tienen que ver con la manera en que ven los hombres las cosas. Moisés preparó estos 12 espías, de los cuales los 12 fueron a reconocer la tierra, pero los otros 10, excepto Josué y Caleb, vinieron con un informe totalmente diferente, negativo, diciendo: es verdad que la tierra que Dios nos prometió, la tierra que tenemos delante de nuestros ojos, es una tierra de bendición terriblemente para nuestras vidas y para nuestros hijos, pero esta tierra, los que moran dentro, son unas bestias salvajes. Faltaba que digan eso nada más. Nos van a comer como un pedacito de pan, como un bocadito de pan. Se comen, se devoran a todo lo que quieran ir a enfrentarlos. Algo así fue lo que dijeron. Pero Josué y Caleb, que entendían quién era Dios, que entendían quién era el que los había librado de la esclavitud de Egipto, entendían de que si Dios dijo de que se las daba, ellos la iban a adquirir. ¿Por qué? Porque confiaban en lo que Dios les había dicho. Ahora, el título del mensaje esta noche es Un gigante escondido. ¿Sí? ¿Por qué escondido? Vamos a hacer la introducción al tema de esta noche de la siguiente manera. Desde el inicio de la creación, hemos visto una y otra vez a través de la palabra de Dios distintas historias de vida, distintos personajes que figuran en la palabra de Dios, que fueron sinónimos o símbolos de rebelión. Por ejemplo, si vamos al inicio, encontramos al mismo Satanás, que se rebeló contra el plan prescripto por Dios. Encontramos la vida de Adán, que se rebeló contra Dios, después de que Dios le dijo cómo tenía que
actuar, cómo tenía que vivir, qué tenía que hacer. Adán se rebeló contra Dios. Encontramos después en distintos en la palabra de Dios, en el transcurso de la palabra, historias como la de Coré, y podríamos nombrar muchísimos más de estos personajes que aparecen en la palabra de Dios, que son el ejemplo visible en la palabra de Dios de un corazón que se rebeló en contra de Dios. Ahora, nosotros nacemos con la rebelión. Yo creo que es la manera en que tenemos que... Creo que es la manera apropiada de referirnos a nosotros mismos. Nacemos con rebelión en el corazón. Brota por nuestros poros la rebelión. Porque continuamente, a pesar de que tenemos un Dios que quiere bendecirnos, un Dios que quiere... que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, cuando Dios nos marca un rumbo, cuando Dios nos dice cómo debemos obrar, qué debemos hacer, vuelvo a decir, como he dicho en más de una oportunidad, a través de la palabra de Dios, Dios nos deja dicho cómo debemos obrar para alcanzar ese plan, esa bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nosotros una y otra vez, a pesar que tomamos la decisión de seguir a Cristo, mostramos detrás de nuestra actitud, detrás de cada paso que damos, de que esa rebelión existió en nosotros desde el principio. Dios dice, vayamos para acá, y nosotros, los seres humanos, vamos hacia el otro lado. Dios dice, mirá para arriba, y nosotros miramos para abajo. Y es algo que es real en la vida del ser humano, ¿sí? Es real, es imposible que lo podamos negar. Es más, por causa de nuestra rebelión, Cristo vino y murió en la cruz. Si nosotros vamos al libro de Isaías, en Isaías 53, vamos a encontrar de que Él murió por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras rebeliones. Fue que Dios murió, fue que Jesús murió en la cruz, por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestra desobediencia, ¿sí? En Isaías 53, verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es por esa razón, es por esa causa que Jesús vino a la cruz, por nuestra rebelión, por nosotros querer hacer las cosas a nuestra manera. Esta historia que estamos leyendo hoy, que nos muestra a un pueblo que después de haber visto la mano poderosa de Dios, a un pueblo que después de haber visto cómo Dios una y otra vez los libró, cómo una y otra vez Dios hizo milagros, prodigios alrededor de ellos, que eran 100% visibles delante de sus ojos, que lo vivieron, que lo experimentaron, que experimentaron todo el poder de Dios, la salvación de Dios, una y otra vez. Ahora, en este momento puntual, en el libro de Números, en el capítulo 14, encontramos este mismo pueblo, que fue el mismo que vio todo eso, que fue el mismo que vivió todo eso, que cuando escuchaban que Dios hablaba y decía, yo los liberto, Dios con mano poderosa actuaba, y habían sucesos y prodigios alrededor que hablaban de esa defensa de Dios sobre su pueblo. Ese mismo pueblo, cierto tiempo después, puntualmente Números 14, otra vez Dios les dice lo que tienen que hacer, y una vez más muestran o demuestran la fragilidad. No todos, porque habían algunos que sí le creían a Dios, como Josué y Caleb. Fueron 2 espías, 10 parte negativo. 2 le creían a Dios. 2 de ellos dijeron lo siguiente, versículo 9, por tanto no seáis rebeldes, algo que hay que subrayar, rebeldes, ¿sí? Como esto que estoy explicando desde hace un tiempo, la rebeldía, la rebelión, estaba en el pueblo, y Josué y Caleb lo veían, podían identificar esta rebelión
en el pueblo de Dios. Y les dicen ellos, después de que escuchan todo lo que se hablaban, ellos dicen, por tanto, no sean rebeldes, no sean rebeldes. Si Dios dijo que lo íbamos a alcanzar, si Dios dijo que íbamos a vencer, que esa tierra es nuestra, creámosle a Dios. No dudemos de lo que Dios nos está diciendo. No miren, aprendamos de las distintas cosas que ya nos han pasado para no perder el rumbo, para no mirar hacia el lado incorrecto, sino para poder mirar y poner los ojos en aquello que Dios dice que va a hacer. Ellos le pudieron creer a Dios. Ahora, si nosotros buscamos en un diccionario qué significa el término rebelión, vamos a encontrar que la palabra rebelión está... la palabra rebelión dice, si buscamos su significado, dice lo siguiente, es el acto desafiante de parte de una persona en contra de la autoridad. Eso es la rebelión, es un acto desafiante de parte de una persona hacia la autoridad. Ahora, busquemos ejemplos básicos o ejemplos típicos de esta actitud. Un ejemplo típico es la actitud de los hijos, por ejemplo, hacia los padres. Los padres dicen, las cosas se deben hacer así, hijo hace esto, hijo portate de tal manera, y ¿qué es lo que los que somos papás notamos? De que hay una actitud continua de parte de los hijos de rebelarse en contra de la autoridad, en contra de la autoridad impuesta por Dios, en este caso los papás. Otro ejemplo que encontramos de la vida, de la vida normal, ¿no? Del día a día. En el caso de un trabajo, hay un jefe, hay un empleado, el jefe dice cómo se deben hacer las cosas y el empleado las hace a su manera, las hace como él quiere. ¿Por qué? Porque otra vez vuelve a resaltar este principio de la rebelión dentro de la vida del ser humano. Siempre oponerse, siempre estar en contra de aquello que la autoridad marca como camino. Y en este caso, que estamos leyendo en Números 14, nos encontramos frente no a cualquier autoridad, sino a la autoridad de Dios, diciéndole a su pueblo que les iba a dar la tierra, que los quería bendecir. ¿Cuántos sabemos de que Dios nos quiere bendecir? Y yo sé que tu respuesta ahí en casa es sí, yo lo sé. Pero hay algo que tenemos que tener presentes en nuestra vida. Dios nos quiere bendecir. Pero para poder alcanzar aquello que Dios quiere darnos, tenemos que hacer las cosas tal cual como Dios nos dice que tenemos que hacer. No hay otra manera. No, pastor, pero conmigo no resulta esa fórmula. Si vos querés alcanzar aquello que Dios tiene para tu vida, lo que vos tenés que hacer, y lo que yo tengo que hacer, y lo que cualquier cristiano tiene que hacer, es actuar de la manera en que Dios dice que actuemos. Aunque parezca imposible, porque ellos veían esa imposibilidad. Los 10 negativos, los 10 espías con un mensaje negativo, que quiero aclarar algo, el mensaje negativo que ellos tuvieron repercutió sobre todos aquellos que les costaba creer, aquellos que estaban flojitos, vamos a decirlo así, porque si después del versículo 9 nosotros leemos en el 10, vamos a encontrar, miren lo que dice el pueblo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién? A Josué y a Caleb. Los quisieron apedrear porque ellos eran los únicos que decían algo loco, algo contrario. Y es lo típico que pasa cuando alguien dice algo que va en contra de lo que tal vez duela lo que yo digo ahora, pero que va en contra de aquel que está teniendo cierto problema o cierta situación que tiene que corregir dentro de su vida. ¿Se entiende? Cuando hay algo que debe ser corregido y alguien dice de qué manera se debe actuar, obedeciendo a Dios, por lo general suele suceder de que hay una respuesta negativa, ¿sí? ¿Cuáles son las razones?
¿Es la rebelión solamente? No, sino que también es, lamentablemente, la incredulidad. Porque hay incredulidad, ¿se entiende? El pueblo de Israel no podía creer lo que decía Josué y Caleb, porque en ellos había incredulidad. Ellos ponían los ojos en lo que se veía y no en lo que Dios decía. Los ojos veían gigantes. Los ojos de los 10 espías que vinieron con un informe negativo veían gigantes, una tierra que se devoraba a los que se querían levantar en contra de ellos, un pueblo que se los iba a comer vivos, y eso era lo que sus ojos físicos veían, pero no podían ver lo que Dios decía que les iba a dar. Porque es más fácil ver o creer lo que ven nuestros ojos que aquello que Dios nos dice, porque cuando Dios nos habla, por lo general Dios nos habla de cosas que nosotros, por lo general no, siempre Dios nos habla de cosas que ni vos ni yo vamos a poder alcanzar con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios de nuestro lado. Necesitamos que haya alguien poderoso que luche por nosotros. Y yo quiero darte una noticia en este mensaje de miércoles. Ese Dios todopoderoso que pelea por nosotros existe, es real y está de tu lado. La pregunta que vos te tenés que hacer en esta noche, como siempre digo yo, primera pregunta de la noche es: ¿qué tanto le estás creyendo a Dios? ¿Qué tanto le estás creyendo a Dios? Y yo quiero que sepas algo. Si vos decís, sí, yo le creo, es tu actuar, son tus frutos los que van a hablar de qué tanto le crees a Dios. Eso es lo que va a hablar. Si vos vas 2 versículos más adelante, vas a ver en el verso 11 lo que dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? Miren lo que dice: no me creerán. En el verso 9, Josué y Caleb dicen lo siguiente: no seáis rebeldes contra Jehová. ¿Por qué rebeldes? ¿Y por qué Dios en el verso 11 habla de incredulidad? No me creerán. Porque justamente cuando nosotros no le creemos a Dios, lo que sucede en el corazón, que es donde se levanta este gigante, el gigante de la rebelión, el gigante de la incredulidad, el gigante del temor. Hoy estamos hablando de esto, un gigante escondido, pero vamos a nombrar varios gigantes. El de la rebelión o de la rebeldía, que es cuando le decimos a Dios: no, esto no seas así, no es la mejor manera, yo tengo otra forma y va a andar y va a resultar mejor que la que vos me estás dando. Esto es mejor así. Esa respuesta viene porque hay una incredulidad de que a la manera de Dios, a la manera en que te queda escrito acá, porque acá es donde Dios te dice: hacé tal cosa, si haces tal cosa, yo te voy a bendecir, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, yo voy a hacer de que la llenura de mi Espíritu Santo, yo voy a hacer que mi santidad, mi poder actúe sobre tu vida, actúe sobre tu entorno. Pero si me crees y si actúas conforme como mi palabra te lo dice. Quiero recordarles esto. Lo que estaban haciendo estos 2 hombres era defender aquello que Dios había dicho un capítulo atrás. Envía, y Jehová habló a Moisés en el verso 13, diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy. No dice la cual ustedes tomarán, la cual ustedes conquistarán. Dice la cual yo doy a los hijos de Israel. Se las daba Dios. Era Dios el que estaba diciendo en su palabra lo que ellos debían hacer. Era Dios el que estaba diciendo en este pasaje: envía tú hombres que reconozcan la tierra porque yo se las doy. Y ellos lo único que tenían que hacer no era decir, Dios no los mandó a juzgar si se podía tomar esta tierra o no, sino que Dios los mandó solamente para que reconozcan, para que vean la delicia de lo que se trataba aquello que Dios tenía para ellos. Pero el error del hombre está en que cuando Dios nos dice, quiero recordarte algo, Dios te lo dice a través de su palabra, lo que Él tiene para tu vida, lo que Él quiere hacer con tu vida, nosotros somos lo que le decimos:
no, así no, o no, de esta manera no. Nos atrevemos a decirle a Dios cómo, cuando ya está escrito acá, en la palabra de Dios, de qué manera vos tenés que actuar, de qué manera vos tenés que vivir para alcanzar aquello que Dios quiere. Josué y Caleb dicen lo siguiente: no seáis rebeldes contra Jehová, porque Dios había dicho algo, y actuar de la manera en que ellos estaban actuando, rechazando el parte bueno de parte de Josué y Caleb y aceptando el de los otros 10 negativos, lo que estaban haciendo era rebelarse en contra de lo que Dios ya había dicho, que los iba a bendecir. Y Dios, miren cómo ve esta actitud. Verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo no me creerán? Por causa de la incredulidad viene la rebelión. ¿Por qué? ¿Por qué por causa de la incredulidad? Es simple. Porque por causa de la incredulidad uno termina haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Por esa causa terminamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Una estadística visible del ser humano, estadística visible de parte del ser humano. Nunca le gustó al ser humano que se nos impongan reglas. Jamás nos gustó que se nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero eso, justamente, tiene que ver con la humildad del corazón. Porque el hombre de Dios o la mujer de Dios tiene que ser manso y humilde como el Señor lo es. Y tiene que aprender a recibir ese mensaje de parte de Dios, que es consejo de parte de Dios, porque Él te quiere bendecir. ¿Quién más que Dios quiere bendecirnos a nosotros? Nadie, no hay nadie que quiera bendecirnos más que Dios. Entonces Él lo único que dice es cómo tenemos que actuar. No hay nada más grave que darle la contra a Dios. No hay nada más grave que darle la contra a nuestro Padre Celestial. Y quiero decirte algo. Es una de las cosas que le molestan a Dios. ¿Qué más le molesta a Dios que vos le des la contra? ¿Sabés por qué? Porque desde que llegamos a los pies de Jesús y durante toda nuestra vida, Dios no hace otra cosa más que marcarnos el rumbo para que nosotros alcancemos todo aquello que está en el plan perfecto de Dios para nosotros, para salvación y para bendecirnos. Ahora, nosotros, una y otra vez, lo único que hacemos es fallarle. Lo vemos reflejado en cada historia de la palabra de Dios, cómo el pueblo de Dios le falla a Dios. Consejo de esta noche: no le falles a Dios. Créele a Dios. Si Dios dijo que vos, manteniéndote firme en su palabra, ibas a alcanzar aquello que Dios tiene para tu vida, en todas las áreas y en todos los aspectos de tu vida, no te muevas de aquello que Dios te dice. Créelo, no dudes. Créelo y no lo dudes. Salmo 66. Salmo 66, versículo 7. Salmo 66, 7. Otra prueba de que a Dios le molesta muchísimo estas actitudes del corazón del ser humano. Salmo 66, verso 7 dice: Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Cuidan las naciones, están vigilantes sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Los rebeldes no serán enaltecidos. ¿Saben que el libro de Salmos era como los salmos eran como poesía, ¿sí? Eran como cánticos, eran como adoración a Dios. Cuando aparece en un salmo,
Si ustedes ven ahí en su Biblia, si ustedes tienen una traducción Reina Valera o la traducción NTV también dice lo mismo, en algunas dice otra cosa, van a ver que ahí abajo de enaltecido dice Selah, Selah. Dice, verso 7 completo, Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Esta palabra Selah se traduce de la siguiente manera, como una pausa. Eso es Selah. ¿Una pausa en qué sentido? Era una pausa en el canto, era un tiempo donde se tenían que detener para reflexionar. Eso significa el término Selah, una reflexión, pausarse en el canto que estaban haciendo y pensar en esto, en estas palabras anteriores que habían oído. ¿Qué palabras anteriores? Las siguientes. Dios está atento. Los rebeldes no serán enaltecidos. Pausa, reflexiona en esto. Quédate en silencio y reflexiona en esto. Los rebeldes no serán enaltecidos. Y este término Selah significa eso. Pausa, no te muevas, quédate en silencio. Reflexiona. Pensá por un instante en esta enseñanza que se te está dando. Los rebeldes no serán enaltecidos. Piénsalo bien. Fíjate antes de actuar. Sé cuidadoso y observa. Detente por 2 segundos y piensa. Piensa. No te rebeles en contra de Dios. Sujétate a su palabra. Si Jehová Dios, si nuestro Padre Celestial nos dejó en claro cómo debemos obrar, no seas rebelde. Porque esa rebeldía, esa rebelión, actúa porque hay una incredulidad previa a que vos te conviertas en ese rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque a veces uno escucha la palabra rebelde y es horrible, y es verdad, delante de Dios es horrible. Pero rebeldía es esto. Si yo a mi hijo le digo, levantá, Eliab, eso que tiraste, o levantá, Eunice, eso que tiraste, es lo que tiene que hacer. Es decir, sí, papá, y agacharse y levantarlo, porque lo tiró él, porque es parte es como se debe manejar una persona que se sujeta a su autoridad, que en este caso la autoridad de los hijos es papá y mamá, ¿se entiende? Entonces, cuando Dios nos dice, hacé tal cosa, que tenemos en este libro, en este sagrado y santo libro maravilloso, todas las indicaciones de cómo nosotros tenemos que vivir y movernos, Dios nos dice, actúen así. Y nosotros, en una actitud de rebeldía, desobedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque nos cuesta creerle a Dios lo que Él está diciendo que va a dar por fruto hacer las cosas así. Entonces encontramos respuestas como, pero yo no creo que sea así. Pero vos no tenés que juzgar si la tierra la vas a poder tomar o no. Vos tenés que creerle a Dios de que la tierra, Dios te la va a dar si simplemente haces lo que Él te está pidiendo. Dios no te pide que juzgues si sí o si no, sino de que Dios lo que quiere es que vos mires aquello que Dios te promete, aquello que Dios dijo que iba a hacer con tu vida, aquello que Dios dijo que vos tenías que alcanzar, esa meta, ese objetivo que Dios te puso, y que simplemente le creas y hagas lo que Él te dice. Ve y reconoce. Y Él te dice, haz tal cosa, a través de su palabra, actúa de tal manera. Si alguien te hace tal cosa, tú actúa de tal forma. Lo único que tenemos que hacer es obedecerle a Dios, acatar las reglas que Él nos pone. Porque este gigante, el gigante de la rebelión, el gigante de la incredulidad, el gigante de la duda, ¿por qué gigantes? Porque son muy difíciles de bajar. Tiene que ser una onda con una piedra teledirigida por Dios, como la que Dios teledirigió de David cuando bajó a Goliat, que lo bajó de un ondazo en el medio de la cabeza. Esa piedra no la tiró David. David simplemente le creyó a Dios, tiró la piedra
y se la clavó en la frente, porque la piedra tenía la mano de Dios que la impulsó y se la incrustó en la frente, porque así es como obra Dios. Vos lo que tenés que hacer es creerle a Dios. Deuteronomio 9:24 dice, Deuteronomio 9:24. Miren lo que le dice de nuevo Dios al pueblo de Dios. Deuteronomio 9:24 dice, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Y Deuteronomio 31:27 dice, 31:27 dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Esto lo dijo pobre Moisés, ¿no? Si hoy son rebeldes, que yo estoy en medio de ustedes, y que estoy diciéndoles todo el tiempo lo que Dios quiere, eso es lo que decía Moisés, ¿no? ¿Cuánto más cuando yo me muera? O sea, esto se lo estaba diciendo Moisés a Israel, ¿no? Para que se entienda, es Dios el que estaba hablando, no Moisés. Dios le hablaba a Moisés. Ahora, Dios quiere darte lo mejor. Dios te quiere bendecir. Pero vos tenés que entender esto. Dios te va a bendecir. Y Dios te va a levantar. Pero tenés que creer palabra por palabra y tenés que actuar conforme a cada palabra que Dios te dio. No hay otra, no hay otra, no hay otra. Hermano amado, los gigantes existen, pero vos tenés el poder. Recordá esto, Josué y Caleb tuvieron el poder y bajaron a los gigantes. Por más que hayan visto lo que hayan visto, ellos dijeron, Dios no lo entregará, no sean incrédulos, no sean rebeldes, créanle a Dios. No duden, no duden, hagan las cosas como Dios les dijo, hagan las cosas de la manera en que Dios se las pide. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios nos dice, y Dios te va a bendecir. En Segunda de Crónicas encontramos una historia, que es la historia del rey, la historia de Usías, ¿sí? En el capítulo 26, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a contar rápido la historia de Usías. Hoy la estuve leyendo, la historia de Usías, y me impacta, ¿no? Las cosas que sucedieron. Pero no vamos a leer todo, sino que vamos a ir en algunos pasajes. Usías fue un rey que si ustedes miran, ¿no? van a encontrar de que en el versículo 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Usías hizo las cosas de una manera como Dios le había pedido. Hizo las cosas bien. Usías fue un rey muy importante. Un rey que en cada batalla que salía, vencía, era muy inteligente, muy sabio. Según la historia, ¿no? Según el concepto histórico, Usías, para que tengan una idea, fue el creador de las catapultas, ¿sí? Esa herramienta o esa arma de guerra de la antigüedad, que fue un arma de precisión para el contraataque a larga distancia. El creador de esa arma fue Usías, el rey Usías. Si ustedes miran en el versículo 15, miren lo que dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en
y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Fue el creador de las catapultas. Las catapultas que vemos en las películas las creó Usías. Era un hombre muy inteligente, pero Dios lo había puesto a Usías como rey. Y saben de que Dios diferencia las tareas de cada hombre. El rey cumple un rol político, ¿sí? Cumple un rol en medio de regir un pueblo. Y Dios también puso, esa es la autoridad sobre el pueblo, ¿no? La autoridad por parte del rey. Ahora, también Dios puso autoridades en el ámbito religioso, vamos a decirlo así, y eran los sacerdotes y todos los encargados de ofrecer los rituales que tenían que ver con la santificación, el cuidado del pueblo por la parte espiritual. Y cada uno de ellos debe cumplir un rol. Hay roles que tenemos cada hombre. Por ejemplo, mi rol como pastor, es muy clara la palabra de Dios sobre de qué se trata. Yo lo que tengo, mi rol como pastor es cuidar la iglesia, es no abusarme de la iglesia, es guiar a la iglesia por la verdad de Dios, es no abusarme de mi autoridad, sino ser un hermano que esté hombro a hombro, entendiendo la responsabilidad que tengo de cuidar a la iglesia del Señor, pero entendiendo al mismo tiempo que somos un cuerpo, ¿sí? Que somos todos un cuerpo que unidos entre nosotros lo que hacemos es hacer que el pueblo de Dios sea fuerte, ¿sí? Ahora, Dios me dio a mí una responsabilidad y es la de velar por la iglesia de Dios. Y un día Dios me va a pedir a mí cuentas por la iglesia, ¿sí? Dios me va a decir a mí, esto se hace de tal manera y me lo dice a través de la palabra y yo como autoridad puesta sobre una pequeña parte de la iglesia de Dios en el mundo, yo lo que tengo que hacer es velar para que eso se haga exactamente como el Señor me marca. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué error cometería yo si un hermano de la iglesia me dijera, pastor, esto hay que hacerlo así, 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 y yo, sí, dale, vamos a hacerlo así? Obviamente que no estoy diciendo con esto de no escuchar el consejo, porque el consejo debe escucharse, ¿sí? Sino que estoy hablando de que somos nosotros, los pastores, los que rendimos cuentas por la iglesia. Yo un día no me voy a poder parar delante de Dios y decirle, no, mirá que yo esto lo hice así porque Manolito me dijo a mí que esto había que hacerlo de tal manera. Porque no va a haber excusas, porque Dios me va a pedir cuentas a mí y Manolito no va a tener que rendir cuentas por la iglesia. Manolito tendrá que rendir cuenta por su familia, por su esposa, por sus hijos, ¿se entiende? Por distintas cosas. Por su responsabilidad Manolito tendrá que rendir cuentas, pero yo tengo que rendir cuentas por la iglesia. Y Usías tenía que rendir cuentas conforme a la autoridad que Dios le había dado y conforme al puesto que él ocupaba, que era el puesto de rey. Pero miren lo que sucede con Usías. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón, escuchen lo que le pasa a Usías, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Rebelión. Se rebeló contra Dios. Sigue diciendo, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No era su trabajo. Usías no debía ofrecer incienso. Usías no debía hacer este trabajo porque este era el trabajo de los que debían hacer este trabajo. ¿Se entiende? Y miren cómo sigue diciendo. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, porque enfrentaban al rey. Valientes, porque de verdad se estaban enfrentando al rey y el rey se podía dar vuelta. ¿Sí? Porque estaba en una condición de rebelión. Cuando hay una condición de rebelión, pasan cosas en el corazón. Pero yo quiero que ustedes, a ver, ¿qué es lo que estoy queriendo poner en esta balanza en este día, con este ejemplo y con los anteriores? Que rebelión no es por ahí ir en contra y morderle la pierna a la autoridad, que se puede dar así también, ¿no? Pero bueno, no es a lo que estamos apuntando, sino que hacer lo que no tenés que hacer. Que Dios te haya marcado un rumbo y que vos te salgas de ese rumbo y hagas las cosas a tu manera, porque vos decís, esto es lo correcto. Cuando Dios dice que eso no es lo que tenés que hacer, sino que lo que tenés que hacer es lo que Dios te pide en su palabra,
Es lo que Dios marca como responsabilidad para tu vida. Todos nosotros tenemos responsabilidades como hombres y mujeres de Dios. Tenés que cumplir con la tuya. Aquello que Dios te dio a vos es tu responsabilidad, no es la mía. A mí Dios me va a pedir cuentas de las mías, a vos Dios te va a pedir cuenta de las tuyas. Y a Usías se le pidió cuenta de las suyas. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. No lo debía hacer, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes. ¿Saben qué quiere decir esto? Que se enojó. ¿Y saben qué quiere decir en su ira en contra de los sacerdotes? Que habrá dicho, capaz que no, capaz que la exagero, pero cuando uno está enojado y tiene ira, ¿saben qué es lo que pasa? No dice: oh, sumo sacerdote, gran príncipe de Jehová, acá estoy, me enojo contra... No. Le habrá dicho sus buenos insultos, se habrá enojado, se habrá rebelado, capaz que hasta le revolvió con algo. Pero miren lo que sucede inmediatamente por causa de Usías hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Las consecuencias del pecado. La lepra era un símbolo del pecado en la vida de un hombre. Y le apareció en la frente, bien visible, como para que no se esconda. Tenés que hacer las cosas como Dios te pide, hermano. Hoy Dios nos está hablando sobre el anhelo y el deseo que Él tiene de bendecirnos, de hacer de cada uno de nosotros esos hombres y esas mujeres que Él, en su plan perfecto, no hay error, siempre y cuando nos mantengamos en su verdad a la manera de Dios. Dios nos quiere bendecir, pero hay gigantes que se van a levantar en contra de tu vida. Gigantes que no son visibles a los ojos físicos, pero son reales dentro del corazón. Son gigantes que se quieren oponer a que vos alcances el plan de Dios. El consejo en esta noche: obedece la palabra de Dios. El consejo en esta noche: busca la guía de Dios a través de su palabra. Camina de la manera en que Dios te ha dicho. Tus responsabilidades como sacerdote de tu casa, como mujer de familia, madre de niños, esposo, esposa, tu responsabilidad en el área que Dios te haya puesto a cargo, ¿sí? Esa responsabilidad que depende de vos. Hacela con el corazón que Dios quiere que la hagas. No seas incrédulo. Cree que detrás de la obediencia a la palabra de Dios, cree que detrás de la obediencia a esto que Dios dice que vos tenés que hacer, hay bendición. Cuando obedecemos a Dios, hay bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque hoy tú nos has hablado una vez más. Gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras todo el tiempo aquello que tú anhelas, aquello que tú deseas, que nosotros pongamos por obra, Señor. Por eso nosotros en este día lo que te pedimos es que nos des sabiduría, Señor, para poder hacer las cosas conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad. Guíanos en tu verdad, Señor. No permitas que nos separemos ni a la derecha ni a la izquierda de aquello que tú quieres que nosotros hagamos como hijos tuyos, Señor. Ayuda a tu iglesia a vivir conforme a tu palabra. Señor, que tu iglesia
no se separe de ninguna de estas indicativas dadas por ti para nosotros. Que tu palabra no deje nunca de alumbrar nuestras vidas. Para que eso ocurra, nosotros tenemos que estar encendidos en esta verdad, que es la verdad de Dios. Libra a tu iglesia de toda rebeldía. Libra a tu iglesia de toda incredulidad. Libra a tu iglesia de la queja, Señor. Libra a tu iglesia, Señor. Señor, glorifícate en sus vidas, que ellos puedan hacer tu voluntad sin queja alguna, que puedan vivir conforme al deseo de tu corazón, sin queja alguna, Señor. Padre, aumentanos la fe. Que tu iglesia no pierda la fe, Señor. Que a tu iglesia no le falte la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Cuídalos y protégelos. Yo te doy gracias, porque sé que tú haces la obra en cada uno de ellos. Levántalos, fortalécelos, Dios, en el nombre de Jesús. Guíalos en tu verdad. Padre, danos sabiduría para comprender todas tus enseñanzas. Y danos un corazón, Señor, blando, conforme a aquel que tú quieres que nosotros tengamos. Ayúdanos a ser mansos y humildes para poder recibir todas tus enseñanzas, Señor, para poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Busca de Dios, estudia la palabra de Dios. Es maravillosas todas las enseñanzas que ella tiene, para que nosotros nos convirtamos en esos hombres y mujeres que Dios quiere que nosotros seamos. Me despido en esta tarde con el siguiente mensaje. Maranata. El Señor viene. Prepárate, para que cuando Él venga estés firme, con la cabeza erguida, con todo tu ser, tu rostro, esperando que el Señor venga. Amén. Erguido, mirando hacia arriba, hacia los cielos, que esa es tu patria. Que Dios te bendiga. Paz.